Antes de darle la palabra a Luis Alvarado, que es comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales, quiero hacer saber, y podemos quizá poncharlo, como se dice, en la pantalla de televisión, una moción o un documento que está en la pantalla, un acuerdo en realidad, artículo único, invitar al Pleno del Congreso a la presidencia del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, para que informe a la representación nacional sobre los acuerdos adoptados en la ciudad de Ayacucho el pasado 19 de noviembre entre la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo y las autoridades y dirigentes de la provincia del sur de Ayacucho, que involucra el cierre de 4 unidades mineras, así como para que explique la posición del gobierno respecto a su política de fomento de las inversiones, generación de empleo y estabilidad jurídica, económica y social. Es una invitación, no es una moción de interpelación, es un acuerdo que 3 bancadas han elaborado, las bancadas de Fuerza Popular, de Renovación Popular y de Avanza País, para invitar a la primera ministra a que se explique sobre lo dicho el viernes pasado a propósito del cierre de 4 empresas mineras. Entonces, probablemente la tengamos en el Congreso en breve, el curso de la próxima semana, quizá, para la señora Mirta Vázquez para que les explique esto. Dicho esto, vamos a recibir ahora sí a Luis Alvarado, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales en la Defensoría del Pueblo. Señor Alvarado, buenas noches. Gracias por su presencia en RPP. Muy buenas noches. Ahora, tengo entendido que hay en el Perú alrededor de 200 conflictos sociales, de los cuales cerca de una mitad conciernen a empresas mineras y conciernen sobre todo por razones ambientales. ¿Son exactas estas cifras? Mire, le preciso las cifras de acuerdo al sistema de monitoreo de la Defensoría del Pueblo. Son un total de 198 conflictos, de los cuales los conflictos mineros son 84, es decir, representan el 42%, 42% del total de conflictos. Ya. Y en diálogo, de estos conflictos en diálogo, están el 63%, es decir, 40 ya. El total de conflictos mineros. 40, de acuerdo. Los otros conflictos, un poco más de la mitad, que no son concernientes a empresas mineras, ¿a qué sectores económicos corresponden? Bueno, también en el caso de conflictos socioambientales hay conflictos por las actividades de hidrocarburos, también hay conflictos en varias partes del país por la gestión de los residuos sólidos, los que se conocen como botaderos. También hay, en el caso de los conflictos, también conflictos con la minería informal, la minería ilegal, y también por los pasivos ambientales mineros antiguos que han afectado a poblaciones históricamente. No estoy hablando específicamente de Cerro de Pasco o Hualgayoc, y también en el caso de Puno en algunas zonas. De acuerdo. Ahora bien, ¿se han planteado conflictos sociales ya por el tema del plazo del cierre de los sitios mineros? Bueno, hay casos en los que normalmente lo que se trata es el relacionamiento entre las empresas y las comunidades. Es decir, existen demandas sociales que van dirigidas a las empresas mineras por presuntos incumplimientos de acuerdos, pero también demandas que tienen que ver con el acceso a servicios públicos de parte del Estado. Específicamente sobre el cierre minero, más bien es una consecuencia de las medidas de fiscalización o de la fase en la que se encuentra el proyecto. Por ejemplo, en Puno hay un caso de la cuenca Yayimayo, donde la unidad Arasi ya está en cierre, ¿no? Sí. En el caso de Ancash también la mina Pierina ya estaba entrando a cierre. Y allí había una mesa de diálogo para tratar estos temas. ¿Pero todos están de acuerdo en que cierre o hay alguna discusión sobre ese tema? Más que tratarse del acuerdo de que cierre, se trata de las agendas que tiene la población en relación a compromisos que se han asumido, compromisos ambientales o que se puedan tomar. En esos casos que le he mencionado, hay un diálogo y también de parte, por ejemplo, en Puno, en la cuenca Yayimayo, ha habido una actuación del organismo de evaluación y fiscalización ambiental paralizando actividades y obligando a entrar al cierre, por ejemplo, ¿no? Ahora, Entonces, yo recuerdo haber visitado en Chile la mina de Chuquicamata, que atrajo mucho mi curiosidad, porque se dice que es la mina de cobre más grande del mundo. Y cuando yo la fui a visitar, lo que descubrí es que es activa desde hace más de 100 años.
Nadie previó que iban a seguir hallando recursos y postergando y postergando y postergando el fin de las operaciones de extracción y en consecuencia el cierre. Y en el caso del Perú hemos tenido en La Oroya también sitios mineros que han durado, no sé si todavía duran o no sé cuál es la situación actual, cerca de 100 años, para no hablar de Huancavelica, donde hay sitios mineros que datan de la época colonial. De manera que me imagino que este tema del cierre de una mina es un tema que plantea modificaciones y eventualmente discrepancias en muchos casos. Sí, los titulares mineros tienen un derecho de concesión minera y aparte una serie de autorizaciones. Estos instrumentos de gestión ambiental, uno de ellos es el cierre. Entonces, hay cierre progresivo en tanto un determinado componente ya cumplió su vida útil y tiene que ser cerrado, y hay un cierre como fase al final de la operación. Pero eso también obedece a criterios de si se va a extender la vida útil de las operaciones. Entonces, eso va a depender obviamente también de la propuesta de las empresas, pero de la autorización de la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Energía y Minas. Eso ya está en la legislación. Hay una ley específica de cierre de minas que habilita a hacer modificaciones o incluso obliga a hacer actualizaciones cada 5 años. En ese sentido, el marco normativo es claro y está sujeto a lo que el Estado mismo apruebe. De acuerdo. Por otra parte, además de este tema de plazos para el cierre, hay el otro tema importante que es el lugar donde se realizan las exploraciones y la explotación minera cuando se trata de zonas altas, cabeceras de cuenca. ¿Qué es lo que la ley permite y qué es lo que no permite? Pues puesto que el tema de la cabecera de cuenca aparece con frecuencia en los conflictos socioambientales de origen minero. La Ley de Recursos Hídricos, en su artículo 75, con la modificación de hace unos años, señala que hay una preocupación por las cabeceras de cuenca, en tanto son áreas que pueden ser susceptibles de impacto. Pero lo que señala o lo que manda más bien es hacer una identificación de estas cabeceras de cuenca para que la Autoridad Nacional del Agua tenga eso. Entonces, la norma que aprueba esta identificación ha sido aprobada el año pasado y la Autoridad Nacional del Agua le corresponde hacer eso. Entonces, en ese sentido, ese marco normativo está específico. Habla de un poder, pero cuando se declara la intangibilidad, no señala que es de una actividad económica, sino habla de todos los usos del agua. Hay usos en la agricultura, hay uso poblacional, hay uso en diversas actividades económicas. Entonces, si se habla de intangibilidad para proteger, eso va a depender de la autoridad al momento de declararla. Claro. Tiene que ser, obviamente, sujeto a una evaluación técnica. No se puede declarar solo directamente por un dicho, ¿no? Tiene que haber sido hecho un estudio. Ahora, por otra parte, estamos ante la paradoja de que discutimos enormemente sobre la minería legal, formal, bajo control, súper controlada por una cantidad de instituciones públicas, pero no hablamos mucho sobre la minería informal y tampoco sobre la ilegal. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a esto? Porque si alguna actividad contamina, es la actividad de la minería ilegal que no se somete a ningún control del Estado y que no responde a las exigencias ambientales. Efectivamente, las actividades económicas informales, ilegales, tienen una dimensión de un impacto muy grande. Lo vemos en regiones como Madre de Dios, Puno. En realidad, la minería de pequeña escala es una actividad muy extendida a nivel nacional. Hace años, por ejemplo, en el año 2000, el Ministerio de Energía y Minas ya hablaba de 400.000 personas que se dedican. Entonces, es un problema serio y que es extendido. Justo hoy, en una reunión de la Federación Iberoamericana de Ombudsmans, también el país de Bolivia, la Defensoría de Bolivia, también compartió esta preocupación, más aún ahora en la pandemia, donde se necesita una reactivación, cómo se compatibiliza la necesidad de regirse por un marco frente a actividades, en este caso, que pueden ser formalizadas, pero otras que ya son ilegales. Y allí donde lo que cabe es que el peso de la ley
incurra y se pueda tipificar y sancionar en caso de que haya delitos. En todo caso, contamos con la Defensoría y con usted mismo al interior de ella para prevenir estos conflictos sociales y no tener que lamentar una vez que ya se hayan producido. Muchas gracias. Sí, nosotros, sí, antes de terminar, la Defensoría del Pueblo quiere hacer una invocación en general a la población, a los actores sociales, a mantener la calma. Estamos viendo a nivel nacional varias protestas, bloqueos de carreteras. Entonces, eso sí, frente a un llamado para que puedan canalizarse esto por la vía del diálogo. No basta pedir que esté un ministro, no, necesitamos soluciones técnicas a los problemas y abrir canales de diálogo donde se puede explicar de modo en el marco de la ley. Esperamos que se aporten esas soluciones técnicas y que el diálogo prevalezca. Muchísimas gracias y muy buenas noches, señor Luis Alvarado. Solo me falta darle la palabra a nuestra compañera Johanna Castro, que llega muy oportunamente con las claves del día. Johanna, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hoy en Las Claves vamos a tener primero reacciones de lo que ha sucedido tras la designación de Carlos Jaico como el nuevo secretario general de Palacio de Gobierno. Este giro también que se podría dar en la investigación que se le sigue a Bruno Pacheco, el ex secretario general de Palacio de Gobierno, luego de que se informara que el Ministerio Público en una inspección justamente en el despacho presidencial, en el despacho de la Secretaría, encontró $20.000 en el inodoro. Y además, información también desde Cusco, que es lo que estaría pasando con la investigación a la cuñada del ministro de Justicia, Aníbal Torres, y estas contrataciones que tuvo con el Estado. Eso y más. Muchas gracias, Johanna Castro. No nos queda sino escuchar bien lo que nos vas a explicar entre las 8 y las 9 en Las Claves del Día. Gracias por su sintonía y muy buenas noches.